Pero muy requete, muy buenos días, mis amores. Ya estamos listos aquí, contentas, dispuestas a compartir con ustedes este día más de los diálogos del conocimiento de sí mismo de esta nuestra Universidad del Conocimiento y del Amor. Y bueno, nunca es tarde para compartir un poco de lo que nosotros aprendemos día con día. Y bueno, hoy no podía conectarme, andaba en mis asuntos emocionales, personales y laborales y de todo. Bienvenidos a todos los que se empiezan a conectar en esta transmisión en vivo. Me alegra mucho que estén por aquí conectados y que pues más que nada contactar con ustedes sabiendo que pues somos como una familia, ¿no? Ya que estamos integrados y cada día nos conectamos los mismos, y que entonces una familia debiera ser así, una familia universal que está ahí para ayudarse, para echarse la mano, para platicar, para discernir, para aprender, comprender y cómo venirse y llevarse bien, porque las familias en la actualidad estamos disfuncionales, no encontramos una verdadera relación o una hilación de cómo debemos comportarnos en nuestras familias, en nuestros hogares, y entonces eso nos mete en conflicto, el no entender y comprender las jerarquías y los niveles también laborales. Voy a compartir en mi página personal, le voy a compartir para pues saber quiénes se ponen aquí conectados con nosotros desde esa página. Quiero probar. Y bueno, pues compartan ustedes también. En este momento lo estoy publicando ya. Ahí queda. Y entonces, pues qué interesante es esto de saber que cada sentimiento, cada pensamiento nos causa una sensación y una emoción, y que eso es precisamente lo que nos debe dar la experimentación del aprendizaje. Y que entonces en las familias esa disfuncionalidad que tenemos precisamente la hace nuestra diversidad de ser, la manera muy particular que tenemos de ser cada uno, en la diferencia de ser los unos y los otros, nos mete en conflicto, y es donde nos revolvemos de que queremos que aquel sea como yo creo que debe ser, queremos que aquel sienta como yo creo que debe de sentir, queremos que aquel accione como yo creo que debe de accionar. Y entonces ahí es donde a veces como familias nos confundimos, seas el padre, la madre, el hermano o algún familiar allegado, o el tutor o el jerarca de esa institución y de ese sistema llamado familia. Entonces desde ahí nos hace falta entender y comprender cómo debe de ser el trato entre los unos y los otros, y entender no solamente cómo debe ser el trato, sino el respeto al derecho ajeno, que sea la paz, el respeto a la diversidad de pensamiento, el respeto a la diversidad de ser, sentir y pensar y accionar diferente, porque tú no sabes, nadie sabe lo que carga el morral más que el que lo trae cargando. Decimos siempre, no sabemos el principio ni el fin de las cosas, no sabemos qué situaciones han constituido a aquella persona que la han hecho ser de esta manera, no sabemos qué situaciones ha venido arrastrando en el trayecto de su vida que han hecho de su manera de ser esa particularidad que ahora tiene. No sabemos cómo ha tomado una circunstancia que para ti o para mí fuera favorable, pero para ella o para él fue desfavorable. No sabemos cómo una situación aparentemente inofensiva o grata para otra persona es desagradable. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a ver en la observación constante 24/7 cada día, en el crecimiento que deseamos tener y en el desarrollo personal espiritual, y para lograr la evolución y la superación personal en la comprensión de todo con todos en todo momento. Por eso nuestra enseñanza no es solamente de un día, de 6 u 8 meses, como ahora está iniciando un curso, y que dice la maestra Abril que será un curso de 8 meses, y entonces pues sí, en 8 meses te va a enseñar ella, o a tratar de compartir cómo son nuestras bases y cómo es la forma en que el individuo debe desarrollarse para desarrollar sus 6 conciencias y lograr la integridad de esas 6 conciencias para ser un ser en verdad evolutivo o espiritual. Y entonces eso es lo trascendental, que entiendas, que comprendas, y que lo lleves a la realización, que lo lleves a la práctica, a la acción en los hechos, y que en esos hechos entonces eso es lo que te va a dar resolución y solución, pero que no vas a poder evitar
que en ese trayecto, que ahora que ya estés aprendiendo, no se te venga esa avalancha de consecuencias de aquellos hechos que ya hiciste en este pasado remoto, que fue el día de ayer o antier o hace un año, 2 o 10. Es todavía, tienes que ir esperando las consecuencias, porque así operan las leyes universales, como es otra de los temas que se te dan, como la ley de causa y efecto o la ley de acción-reacción, y que en esa ley entonces entiendas y comprendas que pues tú ya hiciste situaciones y cosas que todavía quizás no has tenido las consecuencias, y que no es a raíz de que ahora aprendas una enseñanza nueva que ya no vas a tener esas consecuencias, sino que todavía no sabemos cuándo se llegue esa cobertura, esa línea de tiempo en esta física cuántica para que eso colapse y entonces te llegue, y de triste o desgraciadamente llega en momentos menos esperados, cuando te sientes bien, cuando crees que todo está óptimo, cuando estás en tu pleno apogeo, dirían, o cuando estás en tu mera flor, que dices, ¿por qué ahora si todo estaba tan bien? Pues precisamente porque son pruebas que se te van poniendo para en verdad ver si has logrado la comprensión y el entendimiento para la superación personal y espiritual que tanto pretendemos. Entonces, entender y comprender cómo no solamente se nos va a venir esa avalancha de situaciones, personas o cosas que ya hicimos en este pasado remoto, sino que también entender y comprender en ese curso cómo funciona un pensamiento, un sentimiento, una idea. Siento algo en la boca y no me logro identificar, yo creo del cubrebocas. Y que entonces identifiquemos cómo un pensamiento, un sentimiento nos da una emocionalidad. Guille Rizo, bienvenida, gracias, dice, por hacerme reflexionar. Pues gracias a ustedes, me hacen reflexionar a mí. Pera de Anaya, buenos días, feliz miércoles, Pera, feliz ombliguito de semana. Nicole Rubio, saluditos, bonito corazón. Fíjate, entonces cómo un pensamiento nos conecta a una emocionalidad, y esa emocionalidad entonces nos remonta a un pasado inmediato, remoto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, apenas estaba experimentando yo en esto que te decía que no me conectaba, y estaba experimentando y estaba compartiendo con mis compañeras de aquí del trabajo, y las cuales una de ellas pues está también en esta área de aprendizaje de la Universidad del Conocimiento y el Amor. Y entonces estaba compartiendo con ella cómo venía en el carro, transporte para acá, y que entonces tan solo venía escuchando una estación de radio X, porque le puse al buscador de música, y entonces de repente salió una canción y ahí me estacioné, ni siquiera vi qué estación de radio era. Se termina esa canción que me hizo detenerme ahí, y inmediatamente entran los locutores y empiezan a hablar empezaron a presentar a un artista, tenían una entrevista, y era la Sonora Mermelada. Al tener a esta artista y a la vocalista de la Sonora Mermelada, yo pues venía en el celular, no venía ahí viendo la estación o totalmente atenta. Mas sin embargo, en estas múltiples ocupaciones que uno hace en el día, que estás haciendo de comer o hay que hacer, o estás trabajando en la computadora, o estás en una llamada, inconscientemente, para que veas cómo funciona esto de la conexión y la cognición y el desarrollo psíquico, cómo aunque tú no estés poniendo el 100% de atención, hay una conexión y está sucediendo en tu cuerpo. Entonces todo eso también pende de una comprensión, de entender y comprender que pues no sabemos lo que cada quien está arrastrando, no sabemos lo que carga en el morral, no sabemos qué ha hecho la formación de ese ser, y que entonces no nos debiéramos permitir de juzgar cuando no puede salir de un estado anímico, de una depresión, de un alcoholismo, de una adicción, o de cualquier otro estado, muchos de la lujuria, bueno, pues tantas, tú sabes. Y entonces yo venía escuchando, y empiezan a entrevistar a esta vocalista de esa Sonora Mermelada, pero ándale que entre la entrevista de fondo musical ponen la tradicional, porque es tradicional, ni me digas que no, cada año en estas fechas, 10 de mayo, ¿cuál canción escuchas más, Guille? Opera de Anaya. ¿Cuál? Para la mamá. ¿Cuál canción?
¿Sí o no, Paola de Leonita, la de Denise de Calaf? Señora, señora. ¿Sí o no? O sea, ¿a ti que me diste en tu vientre? ¿Sí o no? ¿A ti que me tuviste en tu vientre? ¿Sí? ¿A ti que me diste tu amor y tu espacio? A ti me respeto, señora, señora. O sea, entonces haz de cuenta que yo acá en el celular y viendo qué está pasando y todavía venía platicando con mi marido y X. Cuando de fondo ponen esa canción y de repente, hasta el celular así, y empecé a sentir nostalgia, empecé a sentir la emocionalidad de que el recuerdo, la conexión me llevó a esa añoranza, a esa, pues sí, ese recuerdo de amor, de un amor eterno que ya no tengo físicamente conmigo, que es mi mamá. Y rápidamente, estando en el conocimiento de sí mismo, que es por eso que te digo, que se te dan las bases en el curso, pero es para que tú estés alerta 24/7 el resto de tu vida. ¿Y cómo entonces una canción y me lleva a un recuerdo y a una necesidad o a una añoranza? Y sentí, mi corazoncito sintió, y yo ya estaba como hay un emoji, si lo han visto ahí en su celular cuando mandan el WhatsApp o ponen textos, el de los ojitos de agüita, que pone así como que, ay, va a llorar, si lo han visto, ¿no? Ah, pues yo ya estaba así, con ojitos de agüita. O sea, dije, o sea, a ver, entonces ya me puse atenta a escuchar de que porque tenían ese fondo musical, si era una Sonora Mermelada y era una entrevista, o sea, ¿qué tiene que ver Denise de Calaf? Yo pensé. Y deja de eso, porque dije, me llevó a la emocionalidad, pero ahora me quise meter de lleno para hacer un distractor y decir, bueno, voy a hacerme consciente qué está pasando. Y entonces, pues era eso relativamente, ya empezaron a hacer la entrevista y por qué la canción, y por qué decidieron grabarla, y por qué decidieron hacer el dueto, y con qué, y pues no, que con la banda Cuisillos y en su estudio, y que porque las mamás. Entonces era esa vibración, esa frecuencia con la que grabaron la canción, que efectivamente por sí sola la canción original y natural de Denise de Calaf tiene esa vibración de amor, de gratitud, de ese amor incondicional, de agradecerle a ese ser que te dio la vida y cómo lo expresó ella en una canción. Y entonces, pues cómo no te va a mover, ¿verdad? Sí te mueve porque pues mueve y al mover pues se sienten las fibras, se siente la vibra, porque hemos dicho en todo y cada vez que lo decimos en el curso te lo ampliamos más, como todo es una vibración, todo es una energía, es una molécula, que entonces entendemos que no hay tiempo ni espacio ni medio que lo pueda evitar. Es a través de un teléfono celular, a través de una radio, a través de un televisor, que te lleva a una cognición y te lleva a un pensamiento, un sentimiento y a una emocionalidad, seas consciente o inconsciente. ¿Y a dónde te conecta? A eso que está ahí, que aún no superas o que aún está ahí para hacerlo tuyo, o conquistarlo o para recordar. Y entonces esto a lo mejor fue un grato y bonito recuerdo de una necesidad de que ya no tienes una mamá. Pero cuántas cosas que tú no te haces consciente el 24/7 y te lleva en esta incondicionalmente de todos los sucesos que hay en las circunstancias, y que tú, aunque estés haciendo otras cosas aparentemente ocupado o distraído, que el cerebro sí las capta. Porque el cerebro es un receptor, es una antena, es una onda de frecuencia que capta. Decía mi maestro de la antigua escuela en Seattle, Washington, que el cerebro tiene una capacidad perceptiva que puede percibir, si tú vas en la carretera, hasta 2 kilómetros a la redonda. Y pudieras, si te haces consciente y te pones atento y decir, quiero saber de qué número son las placas del carro que va no sé, a 100 metros de mí o 200. Y lo pudieras lograr, como lo que te platiqué, o no sé si les platiqué a ustedes de este libro de Henry Sugar, que fue también una persona que tenía inquietudes de ganar y jugar en la baraja en el 21, y que en una ocasión, en el lugar que se juntaban,
pues ahí hacían el azar, quiénes iban a ser los jugadores, y ese día le tocó a él quedar fuera. Al quedar fuera, entonces pues se va a un estudio y agarra de la biblioteca un libro y dice, mientras me voy a entretener, mientras hago la reta, la revancha o el que le toca. Y agarra un libro y el libro se titulaba precisamente Cómo ver sin ver. Y entonces se recordó que había precisamente cerca de ese lugar, no me acuerdo de dónde desenrolla esta historia el libro, que había un circo donde había un hombre que podía ver sin ver, decía, el hombre que puede andar en bicicleta con los ojos vendados. Entonces cuando él lee este libro, y había una técnica que era a través de la flama de una vela, tenerla a 30 centímetros de retirado de tu vista, a la altura de tus ojos, sin un distractor, y solamente enfocarte en la flama de la vela. Por largo tiempo, el tiempo que pudieras, en una sola posición, observando solamente tu respiración sin permitir que ningún pensamiento llegara y solamente enfocarte en la flama de la vela. En ese fue un entrenamiento hasta que después que lograba enfocarse solamente en la flama de la vela y quitando de sí cualquier pensamiento o distractor, fue como un entrenamiento para equilibrar su cerebro, educarlo, entrenarlo a lograr entonces a voluntad llevarlo a la percepción. ¿Qué quieres percibir? Entonces después empezó a entrenar que después de largo tiempo de estar observando la flama de la vela, sin ningún pensamiento, juicio, crítica ni idea, lograba aquietar su mente, a voluntad entonces agarraba un gajo de cartas, de naipes, de baraja, y entonces volteadas boca abajo, las ponía y entonces trataba de poner su mente en blanco y cerraba los ojos para tratar de ver con su cerebro qué carta era. No cuestionaba, no dudaba, la primera imagen que se le venía o el primer número decía 3 de bastos, y la abría y era el 3 de bastos. Y volvía a intentarlo y le decía sota de espadas, y la abría y era la sota de espadas. Así estuvo entrenando por largo tiempo y lo volvía a hacer y cerraba los ojos y el caballo de oros, la sota de AX. Y entonces se dio cuenta que sí desarrolló esa capacidad y empezó a jugar sin decirle a sus amigos, usando su mente. Y entonces cuando sus amigos tenían las cartas y a él le tocaba el 21 y él podía decir, la carta que viene no me conviene, y no apostaba. Y entonces decía la que viene y la lograba percibir. Y entonces decía, va mi resto. Y entonces ganaba y ganaba y ganaba. Tanto así fue la historia que empezó a desfalcar a los casinos de los Estados Unidos. Y empezó a tener cuentas en Suecia, y empezó a tener que usar camuflaje o disfraces, y que entonces ya andaba con él un cirujano plástico de arte, no de médico, de esos que te hacen máscaras plásticas para cuando significas una obra. Entonces le hacía diferentes características para su personalidad, porque ya no lo dejaban entrar a los casinos porque desfalcaba. Entonces él lo caracterizaba, juntó tanto dinero que perdió el deseo del placer, porque tenía deseos, mujeres, dinero, vicios y de todo. Cuando se dio cuenta que tenía demasiado dinero para lo que antes ambicionaba el dinero, para los vicios, el placer, las drogas, las mujeres, etc., ya no tenía los deseos que el dinero podía comprar, porque esa mecánica de relajación y de aparente enfoque a la hora de controlar el cerebro inhibes todo el estado emocional instintivo, porque le dabas una dirección y una proyección con conciencia. Y entonces él pues se dio cuenta que podía vivir así y se sentía bien. Pero llegó el momento que decía, ¿para qué quiero entonces tanto dinero? Si para las cosas mundanas que lo quería ya no me satisfacen, ya no me dan placer, no me hacen sentir bien. Al contrario, me hacen sentir impuro e insano. Y entonces, ¿sabes qué? Ese día que llegó a ese razonamiento, se sintió liberado y se sintió bien y se sintió feliz y se sintió pleno.
Y entonces surge en ese hotel que está en la avenida de Hollywood, en una esquina, un hotel, no me acuerdo el nombre, y sale, estando él en el penthouse, y empieza a arrojar dólares y dólares y dólares, y todos aquellos que iban pasando por ahí empezaban a juntar y esperando que cayeran los dólares, y él feliz. Y a partir de ese día entonces entendió y comprendió que el dinero no era solamente para tener placer o necesidades o cosas materiales desbordantes, sino que lo podía utilizar para algo más, para ayudar. Entonces a partir de ese día se dio a la tarea de entonces abrir orfanatos, y todavía existen en muchos países y ciudades. Y entonces, ¿cómo lo logró? No era su objetivo, pero con tan solo estar en la observación y ver cómo conectaba y equilibrar su pensamiento y lograrlo inhibir de todo pensamiento y sentimiento, ya no hay una relación, ya no hay una conexión, pues ya no hay una necesidad o una sensación. Eso es lo que hace falta, hacernos conscientes, y es lo que en el curso llamamos complementar y colapsar las 6 conciencias hasta lograr la divinidad consciente. Entonces, ¿a qué voy? Que yo, por ejemplo, al darme cuenta hoy de esta canción, efectivamente, Pera de Anaya, la de Señora, Señora, pues sientes el corazón siente, el cuerpo sintió. ¿Por qué? Porque rápidamente, aunque yo iba aparentemente inconsciente, pero ya tienes un desarrollo de una vibración que aunque no lo tengas, el cerebro capta. Pero entonces yo me hice consciente por ese desarrollo que ya llevas, de que debes estar alerta, y que dije, ¿qué pasó? ¿Sentí? Entonces, ¿qué me falta? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo no vas a sentir si esa canción ya está hecha con una vibración específica, con una vibración que ya lleva ese sentimiento, emanación de amor? Y que entonces ahí cuando dice, a ti que me diste tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, o sea, tú te pones a ver cada palabra y dices, no manches, o sea, a huevo que me pega, porque entonces dices, mi madre, ¿cómo no? Me cargó en su vientre, ¿cómo que no tuvo dolor y cansancio si fui la hija número 12 después de haber tenido 22 partos? Solo vivimos 13 y fui la 12 de esos 13, pero entonces quiere decir que fui la 21. No fui la 20, porque después de mí hubo un niño que a mí sí me tocó ver y no se logró, y luego mi hermana, que fue entonces la 22. Entonces fui la 20. Entonces imagínate entonces cuántas cosas como esas, como en un microsegundo, en micromilésimas de segundo, me llevó esa canción inconscientemente, teniéndola una radio de fondo, y que a mí me lleva y que me hace inmediatamente ese cortocircuito en mi cerebro, y que ese entonces hace que surja un neurotransmisor de la emocionalidad, del amor y la carencia y la necesidad de ese amor de esa madre que ya no está. ¿Cómo pude relacionar inmediatamente que sí, en verdad, mi madre me dio su tiempo y su espacio, que me cargó en su vientre con dolor y cansancio? O sea, y dice, y a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, ¿cómo no te va a llegar? O sea, sin saberme la canción, automáticamente hubo un torrente de ese neurotransmisor, de esa oxitocina llamada amor, y entonces hizo la conexión y hizo esa nostalgia y esa añoranza. Y entonces la canción dice, a ti dedico mis versos, mi sed, mi ser, mis victorias, a ti mis respetos, señora, señora. No, cuando digo señora, señora, pega porque pega. Y entonces, imagínate cuántas cosas escucha este cerebro, consciente o inconscientemente, y te lleva a una conexión de un recuerdo que ni siquiera tú te haces consciente porque tienes tantos distractores. ¿Cuántas cosas entonces nos hace falta todavía hacer conocido lo desconocido para poder entonces lograr la integridad y en verdad ser ese ser integral donde estemos en la conquista de nosotros mismos,
de que precisamente esa emocionalidad, si la dejas llegar, o sea, sí la dejo llegar y aún la siento y siento bonito, pero si le suelto la rienda a ese caballo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría entonces? Si yo estoy denominando esa emoción como nostalgia, sinónimos de nostalgia. Si yo estoy denominando a esa emoción como una nostalgia o una añoranza, y que es lo mismo, fíjate, ahorita siendo estudiante, y por eso me detuve esta mañana a analizarme y dije, nostalgia y añoranzas eran las palabras que se me venían. Ahorita en el discernimiento contigo y en estos diálogos del conocimiento de sí mismo, que me estoy reconociendo y ubicándome en esta emocionalidad, dice que sinónimos de nostalgia es añoranza, melancolía, tristeza, pesadumbre, soledad, pena. Y lo contrario, alegría, regocijo. ¿Qué pasa si yo le doy rienda suelta entonces a esta melancolía, a esta soledad, a esta pena o a esta tristeza? Si nos vamos a otro sinónimo de estos mismos, desglosando como estudiantes que somos, me voy a la melancolía, pues viene tristeza, aflicción, pesar, languidez, decaimiento, hipocondria. Imagínate, ¿qué será hipocondria? Depresión, mis amores. Depresión, hipersensibilidad, aprehensión, obsesión, manía, pesimismo, negatividad. ¿Cuántas de vosotras o cuántos de vosotros o yo misma o los nuestros no se han quedado atorados en una añoranza, en una tristeza, en una necesidad, en una aprensión, y que entonces lo convierten por no entender y comprender y no observarse, se están quedando en una obsesión, en una aprehensión, sinónimos de hipocondria, y en una depresión? Y entonces, ¿cuántos hay que en no descubrirte y no desenmascararte con estos sinónimos vives en depresión? Por eso te dejamos cuando entras al curso que desgloses los sinónimos a través de ese sentimiento que estás sintiendo, para que identifiques él en ti, o si no ese, pues los sinónimos que están saliendo. Y entonces en uno de ellos te vas a descubrir y entonces decir, híjole, no me lo puedo permitir, porque si por ejemplo yo le doy rienda suelta a ese caballo, y qué tal que caigo en esta depresión. Y la depresión, ¿a dónde nos lleva, mis amores? A un declive, sinónimo, declive, a un desnivel, a un barranco, a un abismo, a un precipicio, a una quebrada, al abatimiento, al decaimiento, al desaliento, al desánimo, a la melancolía. ¿Y la melancolía dónde te va a arrastrar, mis amores? Sigo picándole a los sinónimos, a la tristeza, a la pena, al pesar, a la añoranza. O sea, te vuelve a regresar. Y es una rueda interminable de emociones que no terminas con ella. Por eso, el conocimiento de sí mismo es tan hermoso, que te hace en verdad sacudirte o voltearte así de afuera, de adentro para afuera. Entonces yo digo, no me puedo permitir la hipocondria. Ok, ya me hice sensible, ya tuve añoranza, ya viví en este momento la nostalgia, pero ya la viví, qué bueno, porque hay amor, porque hay añoranza, porque en verdad pues tengo que estar agradecida porque hubo una madre que me dio vida y que me dio su tiempo y su espacio con amor y a pesar de las vivencias que haya tenido. Pero entonces el antónimo, el contrario, es la alegría y la ilusión. Y la alegría entonces te lleva a los sinónimos de gratitud. Y entonces yo lo convierto en que gracias porque hubo una madre, gracias porque me tuvo, gracias porque a pesar de 22 partos todavía tuvo fuerza, vitalidad para tenerme y darme vida. Gracias porque estoy aquí, gracias porque aunque no está ella, le gustaría verme feliz, le gustaría verme triunfante, alegre, contenta.
Y entonces gracias. Entonces ya con esa alegría de gratitud, los sinónimos de la alegría que me está dando el cómputo es contento, júbilo, algaraza, animación, entusiasmo y felicidad. Y entonces ya puedes tener disparcimiento, entretenimiento, gozo, risa, satisfacción, en lugar de pesimismo y tristeza. Entonces fíjate, mis amores, cómo es interesante identificar en ti qué emociones te conectan, qué emociones se activan en este cerebrito y que suceda o no la acción, estás sintiendo un sentimiento y una emocionalidad, y que entonces con eso nos damos cuenta que en verdad este cerebrito trabaja con un mecanismo particular. Consciente e inconscientemente él mandó el torrente de químicos y dijo, órale, ahí te va un tantito de nostalgia y añoranza. Ándale pues, dije, ¿cómo estuvo esto? Sentí como un balde de agua en ese momento. Entonces ahora me hago consciente y puedo platicarlo como una enseñanza y entender y comprender que ahí están, y que entonces si yo lo dejara aflorar y lo dejara acrecentar y que dejara ese caballo, como decía Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que tenemos, él se refería, como por decirte algo y que lo entiendas, como a 3 personalidades, que era el ello, el super yo y el yo, manejando él como el ello, el instinto, esa necesidad que te hace sentir y accionar solamente por instinto, y el super yo es aquel que ya conoce la moralidad y la ética, lo bueno de lo malo, y el yo es el jinete que tiene que decidir cómo controlar esas 2 riendas. Y entonces, si yo no tuviera este conocimiento y le dejo a ese caballo de la nostalgia, ese caballo negro, que se desboque la rienda, ¿a dónde va? Como dice el sinónimo, al precipicio, al abismo, de caída, en declive, ¿sí? O sea, nos lleva de picada, dice, al desnivel, al barranco, al precipicio. Entonces yo freno, digo, no, qué bonito sentir, qué bonito acordarte, qué bonito agradecer que tuviste una madre, qué bonito, pero hasta ahí, frena, para. Estaré ahorita llorando en un mar de mares. ¿Cuántos de vosotros entonces te permites en ese inconsciente la emocionalidad que conecta y te lleva a esos precipicios, a esos abismos, a esos barrancos? Y que entonces ahorita estamos hablando de una emocionalidad en particular que yo, por mi experiencia particular y en el conocimiento de sí misma, en esta observación que estoy haciendo a través del conocimiento y la enseñanza, pues es añoranza y sus sinónimos y nostalgia, y los sinónimos me llevaron a la depresión si lo dejo cabalgar, pero no. Quieto, guapo, no te vas. A eso traigo mis botas. Ahí no me las ves, mira. Ahí no se ven. Aquí te las voy a enseñar, espérame. Ay, no puedo, estoy al revés. Entonces, imagínate. Ahora entiendes por qué entonces es la diversidad ahí con tus familias, en tus trabajos. ¿Por qué entonces las jerarquías son importantes, que a veces no podemos supeditar o exigir a alguien que sea de una manera diferente, que sienta diferente, que piense diferente, si nosotros mismos con una sola situación que ahora yo te estoy poniendo de ejemplo, cómo desencadené una emocionalidad así en un ratito? ¿Cuántas cosas llegan a esa persona basado en la experimentación que ha vivido en su trayecto de vida? Si tiene 5, 10, 15, 20 o 100 años. Yo tengo 50 y mi mamá se fue hace 6. ¿Cuántas cosas no he vivido en estos 50? ¿Y con quién me van conectando y con qué vamos relacionando? Entonces, fíjate, imagínate. Y esta es enseñanza, mis amores. Esto es para discernir y aprender y comprender. Y entonces darnos cuenta de que estamos hechos, cómo cada un pensamiento tiene un sentimiento y te lleva a una acción, y que entonces ¿quién es el amo? ¿Y quién domina esos corceles? Yo. Y ahorita yo lo dominé y ahí lo estoy controlando, pero pudiera haber en algunos que no pueden controlarlo y vives en una depresión latente.
se nota a veces en algunas publicaciones, como la nostalgia y la añoranza ahí está, y si ahí está, entonces es depresión, mis amores. Y lo digo también por mi hermana, que ojalá que aquí esté. Mar. No anda. ¿Por qué? Porque no hemos resuelto, no hemos soltado, no hemos comprendido y no hemos aprendido. Y eso, mis amores, pues claro que hace un lastre en nuestro camino, hace un ancla que no nos deja avanzar. Porque es una vibración. Y te hemos enseñado cómo la tabla de vibraciones nos manifiesta que bajando el nivel de vibración nos hace vulnerables a cualquier malestar o mal. Fíjate, malestar, ya sea enfermedad o situación. Entonces, ese es el estado de conciencia, mis amores, que logras cuando aprendes nuestra enseñanza. Saluditos, Pera de Anaya, Gloria López hermosa. La señora es la canción. Saludos, Mustak. Saludos, Vivi Laguna, gracias por ese corazón y esa florecita hermosa. Muchas gracias. Pera de Anaya dice: he escuchado a algunas personas decir chale con esa canción, así con esas palabras. A mí me encanta, cada palabra se me hace un bello homenaje a las madres. Es el amor de una hija a su madre reflejado en una canción. Pues es lo que te digo, cada quien habla de la feria como le va en ella. Capaz que fueron maltratados, violados, abusados por sus madres, dejados o abandonados, y bueno, chale con esa canción. Pero en el desconocimiento de sí mismo hay un chale, una expresión negativa, despreciativa, de ingratitud. Porque si esa persona que dice un chale estuviera en nuestros cursos, aún en el abandono, en el desprecio, en el maltrato, debería encontrar la gratitud. ¿Por qué? Porque tiene vida para expresar un chale, y que entonces depende de esa vida y de sí mismo, que ese chale se convirtiera en una bendición. Fíjate qué desgraciados viven, y que no es para juzgarles, pobres, vivir en desgracia, porque no tienen gracia. Híjole, a nadie se le desea. Saludos, excelente día, Blanca. Abel Cabello, saluditos. Pera de Anaya, yo fui la número 9 de 13. Fíjate, antes éramos familias muy grandes. ¿Cómo no vamos a considerar a nuestras madres? Ahora tienes uno, ya no quieres, tienes dos y quieres regresar uno. ¡Ay, ya llegó mi hermana! ¡Mar! Nadie habló de ti en este momento. Nadie. Saludos, Trini Ureña. Saluditos. Y bueno, pues entonces, fíjate cómo un ejemplo de la vivencia diaria, de la cotidianidad que estamos viviendo, nos deja una enseñanza. ¿Esto qué quiere decir, mis amores? Que con este ejemplo que ahora yo te muestro, y que para eso somos diferentes los transmisores que estamos a través de estas páginas, que es a través del conocimiento de sí mismo puesto en el tabulador de la enseñanza, como este día, a tan cortas horas de iniciado, en una pausa de este trayecto, como ya me deja una enseñanza, un aprendizaje para mí y para ti, entender y comprender que tan solo una canción como esta de Señora me llevó a esa nostalgia y a esa añoranza, y el comprender y desglosar ahorita que lo hice contigo, los sinónimos, decir, no puedo permitir caer en todos los sinónimos porque me van a llevar a un abismo, a una depresión, a un barranco, a un declive y a un malestar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en alegría, pensando con alegría ese bello recuerdo de ese ser que ya no está con nosotros, pero que vive por siempre y para siempre en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, en nuestra palabra y en nuestra obra, porque hacemos y repetimos los patrones de vida que ellos nos heredaron en su genética. Y entonces que ahí está nuestro padre y nuestra madre, y que es digno de gratitud, de orgullo y reconocimiento recordarlos con alegría y celebrarlos como si estuvieran en vida. Así es de que, mis amores, esta enseñanza de este día que llegó para mí, la comparto para ti a través de mis palabras, me escucho y así mismo aprendo yo. Y entonces que aprendamos a vivir agradecidos, y que sobre todo que no perdamos la capacidad de asombro, que sigamos en la observación de nosotros mismos, y que entiendas y comprendas cómo un pensamiento te puede hacer el día, o como un pensamiento, si tú no lo sabes analizar o controlar, te puede llevar a estos sinónimos del declive, del barranco, del precipicio. Así es de que de eso se trata, el conocimiento de sí mismo, mis amores. ¿Se te hizo interesante?
Bueno, pues a mí sí. Entonces te quiero recomendar pues que no te pierdas la oportunidad de tomar nuestro curso este próximo martes a las 5 de la tarde con nuestra instructora Abril Medina. Todavía estás a tiempo de registrarte, tómalo en línea, es muy cómodo y aparte que es buenísima maestra, no te vas a arrepentir y sobre todo si te estamos regalando el cielo y la gloria porque vas a resolver todos tus resentimientos, todas tus culpas, todo aquello que crees que hiciste que es pecado, que hiciste mal, se va a resolver porque no hay pecado, solamente hay experiencia y error. Cometiste un error y te equivocaste, tómalo como una experiencia y no lo vuelvas a cometer más, pero no te autocastigues, no te somatices, no te flageles, sublímate, aprende, comprende, perdónate, resuélvete y sé feliz. Eso vas a lograr en el curso, mis amores. Todavía te puedes registrar. Mar. Espero que te registres, ¿ok? Y bueno, Pera de Anaya, Araceli Ortiz, buenos días. Buena vida, mis amores. Pues les dejo esta enseñanza por este día. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos. Hasta donde quiera que todos ustedes estén. Los amo.